Bendiciones, te saluda Pastora Michelle Treviño. En este momento te quiero traer un versículo para hacer guerra espiritual. Te quiero hablar de 2 de Timoteo 1:7, donde dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra cobardía quiere decir aquellos que se mueven en temor, aquellos que tienen temor de avanzar. Y déjame decirte que siempre vamos a tener temor para hacer ciertas cosas. A veces el temor viene por no conocer. Por ejemplo, si yo no sé hacer una casa, yo no soy constructor de casas, me va a dar temor si me envían a hacer una casa, ¿verdad? Pero el temor que yo me refiero hoy es aquel temor que te impide hacer la voluntad de Dios. Aquel temor que te habla a tu oído y te dice, tú no vales nada, tú no eres capaz. Tú no eres suficientemente inteligente o tú no tienes la capacidad para hacer aquello que Dios te envió a hacer. Timoteo decía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, en otra versión dice espíritu de temor. Dios quiere que aprendamos a echar fuera el temor en el nombre de Jesús. Más adelante dice, porque Él nos dio el poder, el dominio propio y el amor. ¿El poder para qué? Para poder hacer todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Te quiero contar una historia del libro de Josué, capítulo 1. Habla cuando Moisés murió. Quizás tú ya conoces la historia. Y Josué quedó delante de todo el pueblo israelita. Josué tenía temor porque era una gran tarea que le habían dejado en sus manos. Moisés fue un gran líder de Dios. Él sacó al pueblo israelita del cautiverio de los egipcios. Entonces, cuando a él le delegan esta posición, esta asignación, él empezó a tener miedo. Y dice la palabra en el primer capítulo que Jehová lo tuvo que afirmar. Y le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Después le vuelve y le repite y le dice, esfuérzate y sé muy valiente. En otras palabras, no tengas miedo. A la tercera vez Jehová le dice, esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces. No es una elección, o sea, nosotros no tenemos opción para movernos o no movernos si Dios nos manda a hacer algo. Tenemos que movernos en fe. Y Jehová le dice a Josué, mira que te mando, no te estoy preguntando, yo te ordeno a ti que te muevas, sé valiente. Amén. El ser valiente es lo opuesto a la cobardía que habla el libro de Timoteo. Amén. Cuando uno es valiente, no quiere decir que no vas a sentir miedo. Vas a sentir miedo, pero te vas a mover en fe, con todo y el miedo. ¿Cómo se reprende el temor? Moviéndote en fe. Sabiendo que Dios va contigo. Esa es la manera que hacemos guerra espiritual. Muchas veces pensamos que guerra espiritual es simplemente estar hincados, gritando, orando y declarando. No, es acción. La guerra espiritual requiere tanto la declaración como la acción. Si yo lo declaro, ahora me voy a mover en fe. ¿Qué pasa con el espíritu de temor que te estaba atormentando? Cuando él te ve moviéndote en fe, empieza a huir de ti, empieza a salir de tu casa, empiezas a sacarlo de tu mente. Porque cuando tú le abres la puerta al temor, ¿cómo le abro la puerta, pastora? Le abres la puerta cuando te crees lo que te está diciendo. Cuando el temor viene y te dice, tú no puedes, tú no vas a graduarte de la universidad, tú no puedes comprar esa casa, tú nunca vas a tener hijos. ¿Qué pasa? Tú te comes esa mentira y tú le abriste la puerta al temor. Es tiempo que lo eches fuera de tu vida, de tu mente. Toma autoridad, como dice el libro de Timoteo, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder. El poder está en tu boca y muévete. Amén. ¿Qué es aquello que el diablo te ha estado diciendo por años que tú no puedes hacer? ¿Qué es? ¿Hablar? Hoy en la mañana estaba escuchando cómo Moisés era un tartamudo. Y Moisés le decía a Dios, yo no puedo hablar. Yo no puedo dirigir este pueblo porque no sé vocalizar, no sé verbalizar. ¿Cómo me voy a comunicar con tus hijos si soy tartamudo? Pero Jehová lo escogió con todo y ese defecto. Él quería echar fuera el temor. El temor viene y te dice, tú no puedes. Y Moisés estaba creyendo eso, que él no podía.
pero él era un príncipe de Egipto, era un hombre capaz, inteligente. Amén. So Dios no vio su incapacidad. Él vio que a través de esa tartamudeo que él tenía, él iba a sacar al pueblo de Dios. Porque ahí es donde Dios se glorifica, amado hermano, cuando tú te mueves en fe. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Porque no es en tu fuerza ni en tu conocimiento, es en el poder de Dios. So yo te digo en esta hora, echa fuera el temor. Una de las maneras de hacer guerra espiritual en contra del espíritu de temor es moviéndote en fe. Cuando el demonio del temor te vea moviéndote aún con miedo. Me acuerdo una vez hace años que un pastor donde yo me congregaba me asignó coordinar los retiros de sanidad interior. Yo era una jovencita. Yo me sentía incapaz comparada a todas las demás líderes. Pero yo le dije, amén, pastor, yo lo hago. Sentía miedo. Tenía nerviosismo, un poco de ansiedad, pero sabía algo, que si el pastor me había dicho era porque Dios lo había puesto en su corazón. Y yo todo lo que tenía que hacer es decir, heme aquí. ¿Qué cree usted que yo hice? Me empecé a preparar, tomé notas, hacía memoria de todo lo que yo había visto en otros retiros. Y el día del retiro llegó y pude hacerlo con todo y ese temor, ese nerviosismo que tenía, lo eché fuera, lo vencí. Se fue de mi vida cuando me moví y cumplí la asignación que Dios me había dado. Amén. So, gracias por escucharme. Solamente quiero darte este versículo poderoso. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Toma dominio sobre el temor en tu vida y échalo fuera haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Dios te bendiga.